Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a esta jornada multidisciplinar de derivación de pacientes de atención primaria a especializada. Agradeceros a todos vuestra presencia virtual, a pesar de haber tenido seguramente una dura mañana, y también dar gracias al Laboratorio Novartis, patrocinador de este evento. En esta tarde vamos a tratar 3 temas diferentes: asma, urticaria e insuficiencia cardíaca. 3 patologías que son frecuentes en atención primaria y que en ocasiones son pacientes que tenemos que compartir con atención especializada. Para el desarrollo de nuestra actividad vamos a contar con 3 grandes profesionales. En primer lugar, tenemos a la doctora Sara Fernández, alergóloga adjunta del Servicio de Alergología del Hospital del Río Ortega de Valladolid, que va a hablar del asma alérgico, el tratamiento y derivación. Tenemos también a la doctora Alba Santamaría, adjunta del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que hablará de urticaria crónica espontánea, qué es, tratamiento y derivación. Y también tenemos al doctor Pablo Elpidio García, cardiólogo adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que va a hablar del paciente con insuficiencia cardíaca, manejo y derivación. Al final tendremos un periodo para responder a todas vuestras preguntas que podéis enviar a través del chat. Sin más, paso la palabra a la doctora Sara Fernández para que empiece con su ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí oyéndonos en esta tarde y gracias, Agustina, por la presentación. Bueno, como Agustina ha dicho, yo voy a hablar de la derivación del paciente en asma alérgica, del paciente que viene a nuestras consultas por asma alérgico. Vale, creo que ya se ve la presentación. Bueno, yo pertenezco a la unidad de asma de difícil control que tenemos en el Hospital del Río Ortega. Es una unidad que realmente la creamos para estos pacientes tenerles un poquito más controlados. Y bueno, pues voy a intentar daros una serie de pautas. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción siempre variable al flujo aéreo. Total, parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontánea. Así es como nos definen las guías lo que es el asma bronquial. Nosotros sabemos al acudir un paciente asmático que lo más importante es la función pulmonar. La función pulmonar en atención primaria se puede medir o bien a través de la espirometría, los que tengáis digamos un poco más a mano espirómetros, aunque bueno, pues ahora con la pandemia, con el COVID ha sido un poco más complicado tener una espirometría, pero también hay otra serie de formas para medir las alteraciones funcionales, como puede ser la variabilidad del pico flujo expiratorio, que se mide a través del P-flow, y que eso nos permite, digamos, medir la variabilidad de nuestro paciente aproximadamente pues todos los días. Por supuesto, si tenéis en el centro de atención primaria un espirómetro, pues casi mejor. Es muy fácil el diagnóstico realizando una prueba broncodilatadora y viendo la reversibilidad. Y bueno, también otra opción, ya eso sería mandándolo a atención especializada, realizar pues un test de metacolina para valorar la hiperrespuesta. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar a nuestros asmáticos? Pues la verdad que si nosotros vemos en la función pulmonar que tiene un patrón obstructivo, pues es muy fácil y además si tiene una respuesta broncodilatadora positiva les podemos diagnosticar de asma.
También, bueno, esto es más en atención especializada, que tenemos el óxido nítrico. Si tiene un óxido nítrico por encima de 40 en adultos, se le puede también diagnosticar de asma. Y también incluso, que esto sí se puede hacer en primaria, utilizar glucocorticoides vía oral, por ejemplo, prednisona 40 miligramos día, 14 a 21 días, ver la respuesta y repetir la espirometría. También a través de eso podemos diagnosticar un asma. Entonces, ¿qué actuación hay que tener ante la sospecha de asma si se está en una consulta de primaria? Pues hacer un diagnóstico diferencial. Podemos o bien tener espirómetro, un poco lo que hemos hablado, que se hace una espirometría, se hace una prueba broncodilatadora, si es positiva se confirma el diagnóstico y se pone tratamiento, que eso sería lo más fácil. O si realmente no se tiene la posibilidad de tener un espirómetro, pues sería valorar clínicamente la gravedad de los síntomas. Por supuesto que si son síntomas graves, pues ya directamente debemos plantearnos derivarlo a atención especializada, pero si son síntomas leves o moderados, podemos probar un tratamiento un poco empírico, incluso solicitar una espirometría con una prueba broncodilatadora, o si no tenemos la opción de poderla solicitar a un centro de especializada, pues contarle al paciente cómo tiene que realizar el pico flujo en su domicilio. Si vemos que nos le volvemos a citar al paciente y ha tenido una buena respuesta y se ha confirmado el diagnóstico, pues en principio pues seguiríamos tratándolo. Que vemos que no ha tenido una buena respuesta, pues posiblemente podamos derivarlo a atención especializada para hacer un diagnóstico diferencial, otro problema. También a los pacientes que se siguen en una consulta de atención primaria, podemos pasarle una serie de cuestionarios. El cuestionario más fácil de utilizar es el cuestionario ACT. Es una herramienta que tiene 5 preguntas, es muy rápido y valora los síntomas las 4 últimas semanas. Las preguntas se puntúan del 1 al 5. Si se obtiene una puntuación entre 20 y 25 sería un asma bien controlada, entre 5 y 19 asma mal controlada, y es aconsejable realizar el test regularmente. Este test, poniendo simplemente en internet ACT cuestionario de asma, pues nos lo podemos descargar y nos vienen las 5 preguntas. Es bastante útil. Otro test que es también muy facilito y muy útil es el cuestionario TAI. El cuestionario TAI lo que hace es que nos orienta sobre si el paciente, porque ya sabéis que uno de los principales problemas que nos encontramos con el asma son los pacientes no cumplidores. Entonces, este cuestionario es el que nos va a permitir saber si el paciente es incumplidor errático, deliberado o inconsciente, dependiendo de la puntuación que tenga en este test. También lo mismo, en internet pones cuestionario TAI de asma, adhesión de inhaladores, y ahí nos descargamos el cuestionario. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que hacer o cuáles serían los criterios de derivación a atención especializada? Pues siempre que tengamos un asma grave, no nos va a quedar más remedio que derivarlo a atención especializada. Si hay sospecha de asma ocupacional, pues quizá para confirmarlo y de cara a que hagan un informe para la mutua y a llevar un seguimiento, pues también lo tenemos que derivar a atención especializada. Los casos de EREA, que son casos que tienen asma, intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos y pólipos, son asmas que generalmente son graves y bastante rebeldes. Entonces también deberíamos derivarlos a atención especializada. Y si hay una sospecha de asma alérgica, pues posiblemente para realizar unas pruebas en PRIC o una IgE específica, también lo tenemos que mandar a atención especializada. Si vemos un asma que es leve moderada, que le hemos puesto un tratamiento empírico y que vemos que está bien controlado, pues podemos mandar y controlarle en nuestra consulta, en la consulta de atención primaria, cada 3 o 6 meses.
vamos viendo un poco cómo va el paciente y con respecto pues, a las guías vamos o aumentando o disminuyendo el escalón según veamos el control. Y una vez que esté controlada, pues se puede ver al paciente incluso cada 6 meses, 1 año. Si tenemos un asma leve o moderada, le hemos puesto un tratamiento empírico y vemos que realmente no está controlado, ¿qué nos tendríamos que plantear? Pues uno, la técnica inhalatoria. Es fundamental porque muchas veces nos pasa que le hemos recetado un inhalador y a lo mejor pues no hemos tenido tiempo, no le hemos explicado cómo hacer el inhalador y revisamos la técnica inhalatoria y la mayor parte de las veces es un desastre. O, por ejemplo, pues hemos puesto pues, a una abuelita que tenía artrosis en las manos un inhalador, digamos, y no tiene fuerza, digamos, para hacer el puff. Entonces, bueno, esto yo creo que es fundamental revisarlo en todos los pacientes, porque muchas veces no van bien porque el inhalador realmente no les está entrando o se está quedando en la boca y no entra donde realmente nosotros queremos que le entre a nivel pulmonar. Luego, la adhesión. Pues muchos pacientes se encuentran ya mejor, o sea, han tenido una crisis de asma, están ya mucho mejor. ¿Para qué vamos a tomar el inhalador? Si ya estamos mejor, pues lo dejan. Entonces, para esto pues os puede ayudar un poco lo que antes hablábamos del TAI. Pasarles un TAI porque os quedaríais sorprendidos de que la mayoría pues o los fines de semana no lo hacen o hay veces que cuando están bien no lo hacen. Otra cosa sería evitar agravantes, pues esto entraría al asma alérgico. Si el paciente es alérgico a un perro o a un gato, pues eso, evitar estar con los perros y los gatos. Luego, una parte muy importante de la que hablaremos luego es el tratamiento de comorbilidades. Hay muchísimas comorbilidades como obesidad, reflujo, etcétera, que nos pueden empeorar un asma. Y luego, si vemos que está todo bien, pues otra opción de tener un asma no controlado pues sería aumentar el escalón terapéutico. Por supuesto que los asmas que están menos controlados, mi recomendación es que los intentéis controlar cada 3 meses. Y una vez que se estén controlando, pues ya se puede hacer cada 6 meses. Por supuesto que si al final terminamos teniendo un asma grave, pues no nos queda más que derivarlo a atención especializada. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes en el asma? Pues uno de ellos, y que ahora se habla mucho porque está muy de moda, es el tema de la obesidad. La verdad que muchos de nuestros asmáticos graves, por no deciros que a lo mejor un 80% tienen obesidad. En los estudios vemos, por ejemplo, este estudio que se hizo con niños y adolescentes que desarrollaron sobrepeso o obesidad entre los 6 y 11 años y se vio que tenían 7 veces más riesgo de desarrollar asma que el resto, independientemente de su condición física o desarrollo de alergia. Además, se ha estimado que la obesidad podría ser la responsable de un 15 a un 38% de los casos de asma, con lo cual es muy importante a nuestros pacientes insistirles en que tienen que seguir una dieta y tienen que bajar peso para poder respirar mejor. También favorece un poco que suelen ser gente que tiene mucha dificultad respiratoria, con lo cual al moverse tienen bastante problema, entonces pues lo que hacen es que tienden al sedentarismo. Otro de los problemas, que es un factor de riesgo bastante importante, es el tabaquismo. Parece que hay una relación bidireccional, porque muchos de los asmáticos tienen más riesgo de hacerse fumadores habituales, así que como de fumar más número de cigarrillos que los adolescentes no asmáticos. Es una cosa curiosa, pero sí que es verdad que muchos de nuestros asmáticos fuman. Y además, bueno, aparte hay que insistir, digamos, en que dejen el tabaco, sobre todo pues en la época de la pubertad y demás, porque bueno, puede ser la entrada a otras drogas como el cannabis, el alcohol o alguna conducta de riesgo. También la mayor parte de nuestros asmáticos suelen ser bastante ansiosos y tener estrés. Para los asmáticos, los problemas psicológicos son especialmente importantes. En la crisis de asma se ponen muy nerviosos y, claro, esto todavía actúa en que respiren peor. Entonces, la asociación entre asma y salud mental
es claramente significativa, sobre todo en problemas de ansiedad y depresión. Y se ha visto que la ansiedad se asocia con un aumento de la gravedad del asma, el uso de mayores recursos asistenciales y un peor control de los síntomas. Por eso, pues bueno, nosotros muchas veces tenemos hojitas que les damos unas ciertas pautas, pues para por si, sobre todo si le da la crisis de asma, que se sienten, comiencen a respirar y bueno, te tengas un poco para tranquilizarles, porque sí que es verdad que si el paciente se pone ansioso, todavía empeora más. También el 80% de los asmáticos tienen una rinitis asociada, sobre todo los alérgicos, pues la mayoría, los pobres, pues con alergias a polen y tal, pues tienen una rinoconjuntivitis asociada que hace que todavía lleven peor el asma. También hay que investigar un poco el tema del reflujo gastroesofágico, ya que muchas veces pues se asocia, también tienen tos y bueno, pues hay que investigarlo. Al igual que la disfunción de las cuerdas vocales, que la diferencia con el asma sería que en una disfunción de cuerdas vocales que se suelen dar en mujeres jóvenes, el estridor es más inspiratorio. Y luego, por supuesto, también otras veces nos hemos encontrado con la famosa tos psicógena. Sobre todo, pensar en una tos psicógena si el paciente dice que solamente tiene tos durante el día, que, digamos, por la noche no tiene ni dificultad respiratoria ni tos. Bueno, pues es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos de tener siempre en cuenta en las consultas. Bueno, clasificaciones del asma, si vais a las distintas guías, hoy mismo también presentaban la GEMA 5.1, hay muchísimas, pero bueno, a mí me gusta bastante lo de clasificarla en episódica ocasional, que son aquellos que tienen episodios menos de una vez cada 10 o 12 semanas, con menos de 4 o 5 crisis al año, y están asintomáticos en intercrisis. La episódica frecuente, que son episodios menores de cada 5 o 6 semanas, con sibilancias a esfuerzos intensos y que suelen estar también asintomáticos en intercrisis. La persistente moderada, que son episodios más frecuentes cada 4 o 5 semanas, con sibilancias a esfuerzos moderados. Estos ya tienen síntomas nocturnos, no están asintomáticos intercrisis, necesitan beta-2 de acción corta menos de 3 veces por semana. Y luego la persistente grave, que son episodios frecuentes de sibilancias o esfuerzos mínimos, que tienen muchos síntomas nocturnos, síntomas en intercrisis y que tienen incluso la función pulmonar bastante disminuida, por debajo del 70% del teórico. O, como decíamos, si medimos la variabilidad del pico flujo, estaría por encima del 30%. Esto es el tratamiento de la GEMA 5.1, son los escalones un poco de los que hablábamos, sobre todo centrarnos en que últimamente, no tanto en la GEMA, pero sí en la GINA, que veremos más adelante, en el escalón 1 a demanda, que antes utilizábamos pues solamente el salbutamol de rescate. Ahora ya cada vez más se están incorporando glucocorticoides inhalados, porque bueno, se ha visto, digamos, que la utilización del beta-2 únicamente a demanda se queda un poco escaso, que además la gente se daba mucho beta-2 y luego después al final llegaban a la urgencia muchísimo peor. Entonces ahora casi todas las guías ya, digamos, en el escalón 1 ponen o glucocorticoide inhalado con formoterol o con salbutamol. En el escalón 2, pues tenemos glucocorticoides inhalados a dosis bajas, también se pueden añadir pues otras cosas, el Montelukast, etc. En el escalón 3, el glucocorticoide a dosis bajas ya con un LABA. En el escalón 4, glucocorticoides a dosis medias con un LABA. En el escalón 5, al glucocorticoide lo subimos a dosis altas con un LABA. Y en el escalón 6, aparte de tener el glucocorticoide a dosis altas con un LABA, podemos hacer una triple terapia con tirotropio
Y luego además aquí en este escalón pues tendríamos la utilización de los monoclonales, que sería ya un escalón, por supuesto el 5 y el 6, un escalón de asma grave que ya deberíais de derivar a especializada. Esta es la GINA del 2019, que como veis, digamos, el escalón terapéutico es muy similar al que os he enseñado. Y ya ponen en el escalón número 1, han quitado los vetados a demanda y ponen glucocorticoides inhalados, fumoterol a dosis baja, según se precise. En el escalón 2 seguirían los glucocorticoides inhalados a dosis bajas diarias o glucocorticoides inhalados con formoterol a dosis bajas. En el escalón 3 sería glucocorticoides inhalados dosis bajas con un LABA. En el escalón 4 ya serían glucocorticoides inhalados a dosis intermedias con un LABA y en el escalón 5 pues sería glucocorticoides dosis altas con un LABA. Por supuesto, derivación, atención especializada y valoración de una triple terapia con un anticolinérgico o la utilización, pues en el caso de asma alérgico, sería de un anti-IgE, de un monoclonal. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante cuando viene el paciente y queremos ponerle tratamiento? Pues es fundamental escoger el dispositivo, porque un poco como hablábamos, pues hay que, no todos los pacientes pueden utilizar el mismo dispositivo. Siempre hay que intentar pactarlo con el paciente y ver un poco cómo lo maneja, porque hay gente que te queda sorprendida que maneja dispositivos muy bien y hay otra gente que parece como que les va a manejar bien y luego lo hace terrible. Si vemos que los hacen todos terribles y que es un horror, es bastante cómodo lo de las cámaras, una cámara, por ejemplo, ProChamber, con un dispositivo, por ejemplo, en forma de L, ¿no? Que se puede introducir y demás, y con la cámara generalmente le suele llegar bastante bien a nivel pulmonar y suele ser bastante seguro, sobre todo si vemos que el paciente va a hacer mal el dispositivo. Por supuesto, explicar la técnica y las características del sistema, incluso pues dar algún papelito o dar, ahora se lleva lo del código QR para que vean pues un poco cómo hacen el inhalador. Que lo demuestre el propio sanitario. Bueno, esto, las mascarillas y todo nos ha dificultado un poco el poder enseñarlo, pero bueno, más o menos se lo explicamos al paciente y comprobar que el paciente lo hace correctamente. Y reevaluarlo periódicamente en las visitas, porque muchas veces se les olvida cómo hacerlo. Parece mentira, pero sí que hay veces que vienen y lo hacen perfecto y luego ya a lo largo del tiempo, digamos, lo van haciendo cada vez peor. Y bueno, quería daros solo unas pinceladas un poco para que os suene, porque esto, bueno, se pone en atención especializada, pero posiblemente muchos de vosotros tengáis pacientes que están en tratamiento con monoclonales. Entonces, bueno, pues en el asma alérgico se utiliza el anti-IgE, que es el omalizumab. El OMA es el nombre elegido por el fabricante, el I es la diana del sistema inmune, ZU, origen humanizado y MAP monoclonal. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues cuando el alergeno se expone al linfocito B, el linfocito B secreta inmunoglobulina E y lo que hace el omalizumab es que forma complejos con esa inmunoglobulina E para que no vaya al mastocito y no se produzca la cascada alérgica. Entonces es muy útil en asma atópica en estadio 5. Por supuesto que es también útil en estadio 3-4, pero bueno, pues un poco por el precio y demás no se utiliza, lo utilizamos solamente en estadios altos. También, bueno, como hablaremos más adelante, se utiliza en otras manifestaciones como la urticaria crónica, se utiliza muchas veces para hacer desensibilizaciones orales a niños muy alérgicos que hay que ponerles antes el monoclonal. Y bueno, de momento para el tema de poliposis va bien, pero no tiene la indicación, estaría fuera de indicación. Y para otras cosas como dermatitis atópica, esofagititis eosinofílica y demás también estaría fuera de indicación.
Entonces, bueno, ya para finalizar quería traeros un caso clínico que se nos puede presentar en la consulta de atención primaria. Una adolescente de 16 años de edad que consultó en mayo del 2019 por presentar un cuadro de mocos, tos, odinofagia y febrícula. 10 días después vuelve a la consulta porque desde hace 4 días tose más, no puede conciliar el sueño. Refiere que los episodios se han repetido otros años en primavera y otoño. A la exploración, pues tiene un buen estado general. El peso, como veis, es un poco obeso, un percentil 95 y talla en un percentil 50. Y el resto está normal, no tiene disnea. La auscultación, hay sibilancias expiratorias en ambos campos pulmonares. Entre los antecedentes personales, al preguntarle, pues la mayoría han tenido bronquiolitis en la infancia y también relata que en el último año han presentado 2 o 3 catarros de vías altas, quedando después bastantes días con una tos, sobre todo por las noches, con dificultad respiratoria y que, bueno, ha cedido sin acudir al médico. Como antecedentes familiares, ambos padres son fumadores habituales y fuman bastante en casa. Como ves, pues este paciente tiene bastantes comorbilidades, pues la obesidad, el tabaquismo, etcétera. Tabaquismo pasivo en este caso, pero vamos. Entonces, con la evolución clínica del paciente, ¿cuál de las siguientes opciones resulta más adecuada? Realmente podríamos pensar que es un catarro, pero bueno, debido a sus antecedentes, yo creo que en este caso pues sería la 4. Que el cuadro clínico y los antecedentes son sugerentes de la enfermedad asmática. Al paciente se le debe citar en consulta programada para al menos hacerle una historia clínica, una exploración, ver la evolución y estar tratamiento de fondo si fuera necesario y enviarle al especialista para descartar un asma alérgico, por eso que nos contaba que empeoraba pues, en la época de primavera. De las siguientes pruebas que se realizan al paciente para estudiar la enfermedad, ¿cuál sería la más importante para el diagnóstico? La verdad que se podrían realizar todas, pero realmente pues las más importantes sería hacer un prick test, primero para saber a lo que el paciente es alérgico, para ver si puede evitar o si el paciente es polínico, pues salir en época de polen con la mascarilla, etcétera. Y también nos vendría bien para ver la función pulmonar una espirometría. Esta es la espirometría del paciente. Como veis, pues es una espirometría obstructiva con un BENS bastante disminuido, un 67%, un difeno del 88%. Entonces, con esta información se puede afirmar que la obstrucción es una obstrucción moderada porque el BENS se encuentra en un 67%. Entonces, se le realiza para confirmar el asma un test broncodilatador y, como vemos, es muy positivo. De hecho, mejora un 30%, con lo cual ya tenemos diagnosticado al paciente de asma. Entonces, una vez que hemos confirmado el diagnóstico de asma, ahora nos queda ponerle tratamiento. Entonces, si el paciente tiene pruebas positivas a gramíneas, ¿cuál sería su opción terapéutica más recomendable? Bueno, pues según hemos visto un poco las guías, podríamos ya empezar con un beta-2 inhalado de acción corta demanda y una combinación de beta-2 de larga más corticoide inhalado pautado. Muchas veces, si realmente se pueden dar el beta-2 de larga con el corticoide inhalado un poco en pauta SMART, o sea, nosotros obviamos y ya directamente no le recetamos el salbutamol para que así directamente tenga solamente el inhalador con el que el paciente se controla y sin tener que tirar del beta-2. Entonces, bueno, el paciente evoluciona así. En noviembre del 2019 acude a revisión, ha presentado varias exacerbaciones, aportando volantes de urgencias en épocas de septiembre y octubre, necesitando ciclos cortos de Zamenhof. Muchos pacientes tienen corticoides orales en casa y entonces pues eso dificulta que el paciente se encuentra mal, no quiere ir a urgencias, entonces se toma directamente los ciclos de corticoides.
Y puede pasar, pues como le pasó a este paciente, que tengamos algún efecto secundario. Este paciente empezó a notar que tenía algo de pérdida de visión. Se le repitió la espirometría. Realmente el FEV1 era de un 71%, con un tifeno del 53%. En esta ocasión, digamos, porque hay veces no siempre el test broncodilatador es tan positivo como hemos visto en el primer episodio. Hay veces pues, que están con tratamiento y demás, el test broncodilatador es negativo, pero eso no significa que el paciente no tenga un asma. Y entonces, bueno, se le cambió un poco el tratamiento, se añadió unos glucocorticoides inhalados a dosis altas, tirotropio y un antilecotrienio. Se le pidió una radiografía de tórax que resultó normal y se le pidió una interconsulta a oftalmología. Entonces, la interconsulta a oftalmología nos dice que tiene un cuadro compatible de una corioretinitis serosa bilateral. Entonces, sí que se ha visto que hay estudios que esto se puede relacionar con la toma de corticoides orales, sobre todo cuando se han tomado pues, muy frecuentemente. Entonces, bueno, nos recomendaron un poco eliminar los corticoides orales inhalados. Bueno, hablamos con ellos y como era un asmático, nos dejaron ponerle un corticoide inhalado, pero a dosis media, y empezamos con tratamiento con Solair a ver si mejoraba un poco del asma. Y se le tiene actualmente con Solair y con el corticoide inhalado a dosis medias. Entonces, en agosto del 2020 le vemos, no ha tenido reagudizaciones, tiene un ACT bastante bueno, la espirometría, el FEV 70%, un tifeno de 75%. O sea, la espirometría ha mejorado, está mucho mejor de la corioretinitis y el beta-2 con los corticoides inhalados se le dejó a dosis media. Está muy bien controlado y, bueno, pues ya se le ha tirado todos los corticoides orales, digamos, que tenía por casa y ya realmente está confiando en nosotros y no les toma tan a menudo. Y bueno, pues esto era un poco lo que os quería explicar y sobre todo pues que es muy importante que tengamos bien controlados a los pacientes, sobre todo pues para que no tomen corticoides orales por su cuenta y no tengan ciertos efectos secundarios que pueden tener. Muchas gracias. El micro, Agustina. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, vamos a pasar ahora a la exposición de la doctora Alba Santamarina. Bien. Hola. Buenas tardes a todos. Como ya ha presentado Agustina al principio, pues simplemente comento brevemente. Soy Alba Santamarina, dermatóloga del Clínico de Valladolid, y mi presentación va a tratar sobre urticaria, ¿no? ¿Qué es derivación y tratamiento? La urticaria, pues normalmente es un cuadro dermatológico conocido, ¿no? Que seguramente todos conocemos perfectamente por la aparición de estas lesiones tan típicas que son los abones, que la gente llama rochas, a veces, bueno, de todo tipo de maneras, pero sobre todo por aparición de abones que puede ir acompañado o no de angioedema. El abón tiene unas características típicas, que normalmente es una lesión sobrelevada, muy pruriginosa, que habitualmente se puede palpar, y que suele ser evanescente, es decir, que en un plazo aproximadamente de 24 horas o a veces 48 horas suele desaparecer. Lo que ocurre es que a veces también cambia rápidamente de localización, es decir, que igual presentaba las lesiones en un brazo, luego en otro brazo, luego en una pierna, es decir, que esto rápidamente va cambiando. Y los abones pues a veces pueden tener formas un poco más caprichosas, unirse formando grandes placas, bueno, que realmente la clínica puede ser un poco cambiante. A veces son rojos y otras veces son de color piel normal, simplemente es una zona sobrelevada. Sobre el angioedema, pues el angioedema corresponde a una inflamación a nivel de la dermis, pero en capas más profundas, en unas capas ya más cercanas incluso al tejido graso, ¿no? Y que normalmente son más visibles en zonas donde, digamos, la piel y la epidermis superficial es más distensible, y por eso pues se ven claramente estos, o se ven más frecuentemente estos cuadros alrededor, por ejemplo, del párpado o de los labios.
Y a veces los pacientes nos comentan una sensación más de dolor que de picor, ¿no? Y que a veces son de larga duración y tienen capacidad desfigurante. Sobre la urticaria, pues realmente la urticaria se puede clasificar entre aguda o crónica, normalmente según el tiempo de duración, ¿no? La urticaria aguda consiste en aquella que dura en general menos de 6 semanas y la crónica empezamos a considerarla cuando presenta síntomas a diario o más de 2 o 3 días por semana durante más de 6 semanas. Dentro de esta urticaria crónica, pues están aquellas que consideramos espontáneas, que pueden corresponder a una causa conocida y en otras muchas todavía no se ha llegado a saber, y otras que son inducibles, es decir, que hay un desencadenante específico que las motiva, pues un contacto con temperatura, con frío, con presión, una urticaria colinérgica, etc. En base a esta duración de urticaria aguda o crónica, pues como ya he comentado un poquito antes, a veces las urticarias agudas son algo más frecuentes en los niños y en pacientes atópicos y realmente pues un porcentaje alto de la población, hasta un 25% de la población, puede sufrirla en algún momento, por lo menos tener un episodio de urticaria aguda a lo largo de su vida. Sin embargo, bueno, la urticaria crónica ya se define más por esa duración más larga, durante más 6 semanas o más, prácticamente a diario. Frecuentemente ocurre más en adultos, aunque también hay casos en niños y a veces en personas que habitualmente se consideraba que la urticaria crónica no era tan frecuente, a veces a partir de los 60-70 años también hay casos. Es más frecuente en mujeres, aproximadamente el doble de mujeres que de hombres, y no tiene tanto predominio en la atopia. La fisiopatología, bueno, pues no voy a comentar mucho, simplemente brevemente saber que las células efectoras, las principales células implicadas en la producción de la urticaria son los mastocitos y los basófilos. Y aunque hay también otras células implicadas, estas dos son capaces de, en respuesta a distintos estímulos, liberar diversos mediadores que son normalmente los que están implicados en toda la sintomatología que vemos en la urticaria, que al final acaba generando pues eso, esa activación de los nervios que nos producen el prurito, la vasodilatación local, esa extravasación de plasma que nos produce el edema en la dermis y el reclutamiento de células, normalmente neutrófilos y otras células inmunitarias, a las lesiones. El diagnóstico de la urticaria aguda y también diría que de la crónica no es difícil porque clínicamente normalmente es visible, ¿no? Lo único que, bueno, pues que podemos hacer ante una urticaria aguda normalmente una historia clínica detallada y, por supuesto, una exploración física. En la historia clínica sí que podemos preguntar por algunos signos que nos hagan pensar incluso una enfermedad sistémica acompañante, ¿no? O alguna afectación, digamos, no solamente cutánea. De si existen síntomas o signos de una reacción generalizada o de anafilaxia, pues sensación de disnea, que la voz les ha cambiado, de dificultad respiratoria por sensación de ocupación faríngea o ese dolor abdominal. Si, bueno, si han tenido episodios previos, si tenían diagnosticada alguna alergia pues, a algún alimento, algún otro componente, qué medicación han tomado. Bueno, con esto a veces, la verdad es que con el tema de los alimentos y todas las cosas que han contactado se vuelven locos, sobre todo en los casos de urticaria aguda, y a veces es muy difícil encontrar el desencadenante. En la exploración física, pues los abonos son muy fáciles de ver y yo realmente os diría que ante un caso de urticaria aguda lo importante es tratarla para que deje de ser sintomática y que los estudios complementarios normalmente no están aconsejados por sistema, ¿vale? Porque lo único que es que a veces la gente los demanda y dice, no, es que estos abonos tal. Bueno, sobre todo tendrían sentido si encontramos un desencadenante o pensamos que puede haber un desencadenante lógico. Entonces, si se sospecha que puede haber algún componente al que se pueda tener alergia, se puede derivar para hacer un estudio en alergología, pues con un PRIC, con una prueba intradérmica o realmente desde alergología pueden estudiar específicamente si tenemos un posible agente etiológico de sospecha. El tratamiento de la urticaria aguda lo conocéis y sobre todo normalmente los que, pues eso, en la atención, muchas veces casi más que en la consulta habitual, en las urgencias, ¿no? En la atención primaria. Pues el tratamiento fundamental son los antihistamínicos, anti-H1, normalmente los de segunda generación, que son los que son menos sedantes, ¿no? Normalmente con 1 o 2 comprimidos al día, un poquito para control, 3-4 días, incluso una semana. Y en las guías, cuando las consultamos, pues en general nos indican que el tratamiento más adecuado son los antihistamínicos, que solo en casos de cuadros muy extensos sintomáticos o que además asocian angioedema o que el angioedema sea muy desfigurante, se puede añadir el corticoide intramuscular o intravenoso en esa atención en urgencias.
¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que la gente ya nos viene entrando por la puerta pidiendo el Urbasol en las urgencias, ¿no? Bueno, pues habrá que valorar en cada caso, ¿no? Y después para casa. ¿Qué les aconsejamos? ¿No? Pues durante unos días de mantenimiento, algún antihistamínico. Normalmente esto es de segunda generación. No hay uno que prevalezca sobre otro. Es decir, bueno, pues quizás con el que estéis más acostumbrados al manejo o el que conozca el paciente. Normalmente en adultos pues no hay problemas, lo único que, bueno, con los niños pues hay que tener un poco más o menos en cuenta lo que os pongo a la derecha, esas edades mínimas como para el inicio, ¿no? Y que sobre todo para niños muy pequeños pues hay algunos que están incluso en jarabe, como por ejemplo la bilastina, pero bueno, esto para el manejo casi es más de pediatría. Y sobre los corticoides, pues realmente os pongo aquí que el uso en una urticaria aislada normalmente es que casi no suele ser necesario, pero si tenemos un angioedema o los síntomas son muy recurrentes y tal, pues podemos utilizar normalmente un ciclo corto de corticoides que normalmente se aconsejan que no sea mayor de una semana. Y tampoco, bueno, está totalmente estudiado una dosis óptima, ¿no? Pero bueno, más o menos os pongo ahí aproximadamente unas dosis aproximadas, pero bueno, que muchas veces, como hemos estado hablando antes de las, o sea, los manejáis perfectamente, sobre todo es tener en cuenta que sea una pauta corta. Lo que vemos muchas veces que es un poco complicado a veces que el paciente tenga corticoide en casa, pues como veíamos en la charla anterior, pues porque a veces se automedica, ¿no? Y con las urticarias nos pasa, sobre todo ya cuando tienen una urticaria crónica y bueno, a veces están un poquito descontrolados. En el embarazo y en la lactancia, pues también se pueden utilizar antihistamínicos. Normalmente aconsejamos estos no sedantes, loratadina o cetricina. Que a veces si consultáis algunas guías, por ejemplo, la desclorfenidamina, el polaramine, a veces aparece como de categoría B, pero normalmente las últimas guías y las indicaciones abogan más por el uso de los no sedantes. Y sobre la urticaria crónica, que seguramente conocéis algún caso, tenéis algún paciente, ¿qué os podemos decir? Bueno, pues la urticaria crónica, esta urticaria de duración de más de 6 semanas, puede afectar hasta incluso a un 1% de la población general y se estima que en la población española la incidencia es de en torno a un 0,6%. Dentro de estos casos, en torno a un 70% se considera espontánea y más o menos un 30% inducible, es decir, que tiene un desencadenante, vamos a decir, más físico o algún elemento desencadenante asociado. Pero hay hasta un 24% que asocian ambas, es decir, tienen un componente de inducible y un componente de espontáneo. La incidencia máxima de la urticaria crónica normalmente es en la franja entre los 20 y los 40 años aproximadamente y más en las mujeres, como os comentaba, ¿no? Pero también pues, se ven casos en otras franjas de edad. Y muchas veces en estas edades más jóvenes lo que tiene es una gran repercusión, pues a veces de afectación laboral, de costes económicos, por absentismo, porque tienen que ir a urgencias, porque no rinden, porque a veces los antihistamínicos, aunque sean no sedantes, les dan sueño o les dificultan para conducir o les agobian porque no saben cuándo les va a salir, cuándo les quita el sueño. Y sobre todo saber que la urticaria crónica, aunque hasta en un 50% de pacientes puede desaparecer esta urticaria crónica espontánea en 6 meses, hay pacientes que pueden tener una duración media de 1 a 5 años. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, pues en general suele ir resolviéndose, pero en ese proceso tenemos que tratar y conocer pues eso, que hasta un 20% de pacientes puede persistir esta urticaria a los 3 años e incluso, bueno, pues a más de 20 años hay gente que sigue teniendo estos abortos. O el impacto de la enfermedad, pues era un poco lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Que puede afectar a muchas esferas de la vida de nuestros pacientes, sobre todo en calidad de vida, ¿no? Pues que se están rascando, que la gente me mira, que a ver qué me pasa, afecta a la percepción corporal, a la capacidad de concentración, les genera ansiedad. Bueno, pues realmente es algo que tenemos que intentar conocer y controlar. El diagnóstico de la urticaria, pues esto va un poco continuando lo que os comentaba antes de la urticaria aguda, no es difícil, ¿no? Pero muchas veces ellos se han planteado, pero esto a mí ¿por qué me pasará? ¿Será que he comido tal cosa? ¿Será esto, lo otro? Empiezan a quitar suavizantes, bueno, hacen un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues que preguntemos eso, si el paciente lo ha relacionado con algo y que le preguntemos sobre todo si piensa que puede estar relacionado con el consumo de AINES, aunque sea esporádico, de alguno de estos antiinflamatorios, ¿no? Pues para una lumbalgia, para algún dolor tal. ¿Suele salir más cuando tomas ibuprofeno? En el caso de las mujeres, ¿relación con la menstruación?
También consultar o ver si nuestro paciente es un hipertenso en tratamiento con IECAS o con ARADO, sobre todo por la cuestión del angioedema, ¿vale? A veces hay casos de angioedema sin abones, que esto seguramente ya lo conocéis todos o lo habéis oído alguna vez, que van en relación normalmente con los IECAS. Y muchas veces estos brotes, tanto a veces de urticarias agudas como empeoramiento de las crónicas, pues tienen que ver mucho a veces con la esfera emocional, ¿no? Por nuestro estrés, disgusto, pues algún tema familiar, laboral, etcétera, que puedan tener, ¿no? Y luego, pues si ya vemos que de esto no hay nada, pues si vemos que el paciente lo relaciona con algo, con una exposición al frío, con pasar con la zona del frío del supermercado, con cuando abro el frigorífico, si piensan que le sale con el ejercicio físico o una exposición al calor o a la luz solar. A veces preguntar si la urticaria sale preferentemente en zonas de presión de la ropa, de calzado, bolsas en las manos, cuando han llevado una mochila, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ver si el paciente presenta lesiones en ese momento, si no, pues a veces hacer fotos. Y vamos, los pacientes se hacen fotos que a veces nos enseñan. Y también saber eso, que esos test de provocación tienen sentido cuando vemos plausible un desencadenante que sea aconsejable comprobar, ¿no? Y derivar a atención especializada a la alergología para que se compruebe. Normalmente, ante una urticaria crónica, en general, prácticamente no están indicadas las analíticas. Otra cosa es que queramos, bueno, pues salir de dudas con algo, ¿no? Pues pedir, por ejemplo, un hemograma básico, pedir unas pruebas de función tiroidea, sobre todo una TSH, y luego normalmente si está alterada, pues ya nos van a hacer la T4 libre, los anticuerpos y demás, porque a veces sí que está bastante asociado con casos de urticaria crónica espontánea, ¿no? También a veces algunos casos han mejorado cuando se ha detectado un Helicobacter pylori y se ha tratado, ¿no? Y bueno, pues a veces a lo largo un poco de lo que os voy poniendo ahí, pues aparte de esas pruebas de alergia, en algunas ocasiones las mastocitosis pueden cursar con una clínica, pues con dolor abdominal, con prurito, incluso con anafilaxia, que a veces, bueno, pues nos puede orientar el pedir una triptasa, pero realmente el hemograma es muy básico. Si tenemos dudas de si las lesiones cutáneas realmente se trata de abones o no, si estamos ante una urticaria, si realmente vemos que esos abones son muy duraderos, normalmente preferentemente en extremidades inferiores y que dejan marca, es decir, porque el abón característicamente cuando aparece, después desaparece sin dejar ningún tipo de marca en la piel, ¿no? Cuando dejan una púrpura residual o unas lesiones violáceas, ya nos podríamos plantear que estamos ante una urticaria vasculitis, ¿no? Que a veces necesitará una biopsia y, bueno, y normalmente a veces un diagnóstico diferencial por dermatología. Y bueno, sobre esto que os comentaba, eso, esa urticaria crónica espontánea o una urticaria inducible, ¿no? Normalmente las inducibles suelen responder a antihistamínicos, ¿no? Y es menos frecuente que se asocien a angioedema, aunque pueden responder. Sin embargo, la urticaria crónica espontánea, pues a veces la respuesta a antihistamínicos es un poco peor y en un porcentaje alto de casos, a veces ya hasta la mitad de ellos, asocian a angioedema, quizás no en todos los episodios, pero si te comentan, pues es que alguna vez se me ha hinchado el labio o la lengua o el párpado, pues nos lo pueden comentar, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos ver un poquito en resumen, pues más o menos los medios un poco de diagnóstico que tienen en alergología para testar cada una de estas urticarias inducibles, ¿no? Pues el dermografismo, la urticaria al frío, la urticaria solar con un simulador solar, las urticarias por presión, o sea, para inducir presión y ver cómo se generan los abones, y bueno, distintas urticarias de contacto. Normalmente, si los test de provocación son negativos, pues vamos a pensar que nos encontramos ante una urticaria crónica espontánea, pero a veces hay casos que asocian ambas, ¿no? Como os comentaba. En la fisiopatología de la urticaria crónica, pues es prácticamente igual que la de la urticaria aguda, lo que pasa es que se han detectado normalmente autoanticuerpos contra esa IgE y contra algunos anticuerpos antitiroideos, ¿no? Que tienen influencia en esa degranulación del mastocito y del basófilo. Lo que os indicamos aquí. Entonces, realmente, un poco a modo de recapitulación, ¿no? Ante el tratamiento de una urticaria y un episodio agudo, pues normalmente los antihistamínicos que se pueden mantener un tiempo, incluso bueno, cuando vemos que el cuadro ya empieza a ser un poco recidivante, que el paciente nos sigue consultando y viene varias veces, que sigue teniendo los abones y tal, y el cuadro dura pues más de 6 semanas, ya podemos pensar en una urticaria crónica y bueno, pues intentar descartar esos factores agravantes o un poco desencadenantes que tenemos. Pero
Si la urticaria crónica no se controla con dosis de antihistamínicos, normalmente con 1 o 2 al día, como comentaba, se puede aumentar hasta 4 al día, pero ya es conveniente que tengamos en cuenta que es posible que sea una urticaria que está ya entrando en una urticaria crónica y que necesita algo más para el manejo que solamente los antihistamínicos. Si consultamos tanto las guías europeas como el consenso español, normalmente vemos que están más aconsejados los de primera generación, los de segunda generación, y ya los de primera generación, aquellos sedantes, son los que ya no están tan aconsejados. Y en general no se aconseja combinar de 2 tipos porque a veces induce confusión en los pacientes, ¿no? Y realmente cuando ya tenemos un paciente con una urticaria que está siendo un poco larga y duradera, ¿cada cuánto tenemos que pensar en aumentarle esa dosis de antihistamínico para ver cuánto está funcionando? Bueno, pues a veces entre 2 o 4 semanas, ¿vale? O sea que si a veces podemos empezar con una dosis de un antihistamínico al día con opción de aumentar a 2, reevaluar a las 2 semanas, opción de aumentar a 3 al día, por ejemplo, de cetiricina o lo que le hayamos pautado. Y es más o menos lo que os vengo a poner aquí, ¿no? Comenzamos con anti-H1 normalmente de segunda generación, que se pueden aumentar hasta por 4 la dosis, pero si realmente ya empieza a ser de mal control y demás, tendríamos que pensar en derivar al especialista, porque la tercera línea, el tercer escalón de tratamiento es el omalizumab, que es este anti-IgE que os comentaba previamente la doctora Fernández, que también se utiliza para el manejo del asma alérgico. Y en caso de que no funcionara o a veces de forma adicional, pues podríamos añadir ciclosporina, pero normalmente con omalizumab se consigue habitualmente un buen control de los pacientes. Puntualmente, os lo pone abajo de la imagen, se puede considerar el uso de corticoides sistémicos para el manejo de exacerbaciones agudas muy importantes de esa urticaria o incluso cuando asocian angioedema en pautas cortas, pues más o menos de una semana, 10 días. Las herramientas de evaluación que tenemos, pues normalmente se pueden utilizar varios cuestionarios, que hay muchísimos, pero yo os voy a poner los que me parecen de manejo más práctico. El UAS o el UAS 7, que realmente nos hace ver más o menos cómo funciona el paciente en un UAS 7 a lo largo de una semana y más a lo largo del tiempo con este cuestionario que le vamos a poner. Ellos nos valoran según el número de ronchas y la sintomatología de cómo notan ellos el picor y las molestias, van graduando con 1, 2, 3 y con unas tablas que normalmente les podemos o entregar en papel o también hay aplicaciones, ¿vale? Que se pueden descargar. Entonces, veis cómo, por ejemplo, se pueden valorar pues, o por semanas fraccionadas o incluso por 4 semanas, que podría ser un mes, ¿no? Entonces, ellos indican pues, más o menos el número de ronchas que tiene en cuanto a esa escala de menos de 20, de 20 a 50, más de 50, y cuánto les molesta el prurito. Luego vamos sumando y nos hace bastante la idea de cuánto de afectado está el paciente y normalmente cómo inciden los tratamientos en cómo está manejándose ese paciente, ¿no? Pues eso, normalmente, pues ya os lo he puesto también antes, según el número de abonos y la clínica, pues se puntúa. Y según la valoración, os pongo aquí este termómetro, ¿no? de cómo podríamos valorar la urticaria. Normalmente entre 1 y 6, pues normalmente se puede considerar que está bien controlada, de 7 a 15, pues que podríamos tener una urticaria crónica espontánea leve, pero normalmente si los valores son más de 15 y sobre todo cuanto más altos sean, el control con antihistamínicos es difícil y ya va a necesitar posiblemente algo más de tratamiento. También hay otro test, otro indicador, cuestionario que se les puede pasar a los pacientes, que es el UCT, que intenta valorar un poquito cómo se han controlado los síntomas con el tratamiento. Y en este caso es al revés. Cuanto más alto es el UCT, se considera que mejor controlado está. Pero yo realmente pienso que a veces es mejor tener una cosa y saber manejarla y que nos sea útil. Y yo creo que el UAS 7 de una puntuación a la semana o incluso el UAS 7 de varias semanas que hagan un mes puede ser lo más útil si lo queréis utilizar en consulta y si no, pues lo utilizamos nosotros también mucho en especializada para valorar la respuesta a los tratamientos. Y sobre el angioedema, una breve pincelada. Es raro que los pacientes presenten solo angioedema, no solamente una clínica de angioedema sin abones, ¿no?
pero sí que es verdad que cuando se presenta esta clínica a veces suele ir asociada a episodios de dolor abdominal y que normalmente ya habría que investigar un poco más pues, la vía del complemento, sobre todo pues, para esos casos de angioedema hereditario que son poco frecuentes y normalmente la gente los conoce en el ámbito familiar y bueno, otros tipos de angioedema o lo que se llama edema angioneurótico para poder conocer un poco más, pero sobre todo ante estos casos de angioedema, sobre todo sin abones, pienso que es necesario también derivar atención especializada tanto a urticaria como a dermatología porque pueden controlarse a veces no suficientemente con antihistamínicos y si necesitan algo más. Entonces, simplemente para recordar, dos ideas muy breves, ¿no? Que la urticaria se trata fundamentalmente con antihistamínicos, ¿no? Normalmente con antihistamínicos no sedantes, los que llamamos de segunda generación. Si no se consigue un buen control con estos, es decir, que aumentando incluso hasta esas dosis por 4, los pacientes suelen tener bastante afectación de su calidad de vida y realmente tenemos un tratamiento que habitualmente es muy efectivo y nos funciona muy bien para estos casos de urticaria crónica, que es el omalizumab, que lo podemos poner tanto desde dermatología o alergología y que normalmente consigue muy buen control de estos pacientes. Ya está todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición, Alba. Muy clara, yo creo que nos hemos quedado todos cómo tratar a esos pacientes y vamos a dar paso al doctor Pablo Elpidio García, ¿vale? Bien. Esta. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer al Colegio de Médicos y a Novartis la organización de esta jornada. A mí, bueno, pues me han encargado hablar sobre el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el manejo y la derivación para atención primaria. Señalar que, bueno, pues sobre todo me he basado en el consenso de expertos de la Sociedad Española de Cardiología, que, bueno, pues es un documento que se presentó el año pasado y que la verdad es bastante completo y tiene un montón de recomendaciones, pues que os invito a leer cuando tengáis duda o cuando podáis. Básicamente presentan un algoritmo de manejo y derivación de pacientes con insuficiencia cardíaca o sospecha de insuficiencia cardíaca. Es un algoritmo muy, bueno, pues que así para explicar punto a punto puede ser un poco farragoso y que voy a dividir en 3 puntos fundamentales: la sospecha de insuficiencia cardíaca, la transición del paciente con insuficiencia cardíaca hospitalizado al alta y, bueno, pues el concepto de insuficiencia cardíaca crónica estable o, mejor dicho, como sabéis ahora, que se llama compensada, ¿no? Entonces, en primer lugar, para hablar de la sospecha de insuficiencia cardíaca, que es típicamente el paciente que se presenta, bueno, pues con disnea en la consulta del médico de atención primaria, reflejaros esta tabla que es de este mismo consenso en el que nos habla un poco de la sensibilidad y la especificidad de los diferentes factores clínicos y de las pruebas complementarias básicas de las que disponemos. Como veis, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna tienen una alta especificidad, como ocurre también con, bueno, pues la taquicardia sinusal o el tercer ruido y la hepatomegalia, pero la sensibilidad que tienen es más moderada. En cambio, las pruebas complementarias como el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el BNP, pues tienen un mayor balance de relación sensibilidad y especificidad. Pero no hay ninguna prueba definitiva, de tal forma que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca mezcla una parte de diagnóstico clínico, una parte de pruebas complementarias, ¿no? Y lo que se propone realmente es un diagnóstico probabilístico. Lo que propone el algoritmo de la Sociedad Española de Cardiología, que está basado en las guías europeas de 2016, es evaluar la probabilidad de insuficiencia cardíaca en base a la historia clínica, es decir, antecedentes de cardiopatía, de hipertensión arterial, de exposición a fármacos cardiotóxicos, la clínica, en la que da mucha importancia a la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, por lo que hemos señalado, que son variables muy específicas. En el examen físico, lo que ya conocemos, los crepitantes húmedos, los edemas de extremidades inferiores y los soplos, especialmente el tercer ruido, aunque es algo que realmente es muy difícil de auscultar. Y finalmente el electrocardiograma, que es una prueba muy sensible
en la que un electrocardiograma normal tiene un alto valor predictivo negativo. Sería como una especie de BNP, ¿no? Un BNP normal te descarta insuficiencia cardíaca con alta probabilidad. Algo similar ocurre con el electro, lo que pasa es que la interpretación es más subjetiva, ¿no? Entonces, en base a historia clínica, examen físico y electrocardiograma, con uno de estos puntos alterado, nos recomendaría en un paciente con disnea hacer una analítica con péptidos natriuréticos, de tal forma que si los péptidos natriuréticos son normales, la insuficiencia cardíaca es poco probable, y si los péptidos natriuréticos están elevados o no están disponibles, pues habría que realizar un ecocardiograma para valorar la fracción de eyección, y eso, bueno, pues ya correspondería al cardiólogo, ¿no? Efectos prácticos: un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca con una probabilidad intermedia o alta, pues debería o hacerse un BNP primero o hacerse un ecocardiograma por el especialista. Sí que me gustaría señalaros que, bueno, cuando un paciente, cuando se evalúa un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, esta tabla, que está tomada de las guías europeas de 2016, nos habla un poco de los factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca, y algunos de ellos, pues conviene recordarlos porque se pueden manejar desde la consulta de atención primaria. Yo los he remarcado así un poco en rojo, pero la hipertensión arterial descontrolada, infecciones que, bueno, no tienen que ser graves, a veces una infección leve es el primer desencadenante de una insuficiencia cardíaca, la falta de adherencia o el exceso de sal o de ingesta hídrica en las comidas, tóxicos como el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos, una descompensación de un EPOC, bueno, etcétera, etcétera. Y esto es un poco la parte en la que me refiero a la sospecha de insuficiencia cardíaca. Recordar: diagnóstico probabilístico, BNP y ecocardiograma. Eso es un poco el manejo. La transición al alta no me voy a extender mucho porque voy a insistir más en la parte de insuficiencia crónica, pero me parece que es un hecho, bueno, pues bastante relevante, ¿no? Esto también lo propone la Sociedad Española de Cardiología, que propone unos criterios que deben ser evaluados en todo paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca, que incluyen la identificación y la resolución del factor precipitante, el tratamiento etiológico, el control de las comorbilidades y, lógicamente, la optimización del tratamiento, ¿no? Todo paciente con disfunción ventricular debe llevar beta-bloqueante, debe llevar sacubitril/valsartán, y sería opcional el antagonista del mineral corticoide, ¿vale? Se proponen unos criterios para que el paciente pueda ser dado de alta y se recomienda que el paciente sea evaluado por el médico de atención primaria o la enfermera de atención primaria a los 7 días y por un especialista en insuficiencia cardíaca de nuevo a los 15 días del alta. ¿Con qué objetivo? Pues primero, fundamental, es evitar el reingreso. El periodo de mayor vulnerabilidad de un paciente ingresado por insuficiencia cardíaca es el primer mes. Entonces es muy importante en esas consultas evaluar la progresión de los síntomas, fundamentalmente de los síntomas congestivos, porque eso nos puede permitir adaptar los tratamientos para evitar un nuevo ingreso. Fundamental valorar la estabilidad hemodinámica basada en presión arterial y frecuencia cardíaca, porque nos puede dar una idea de la respuesta del paciente a los fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, al betabloqueante y al sacubitril/valsartán. Y es muy importante valorar en la analítica por la función renal y los iones para ver que no hay, bueno, pues efectos secundarios indeseables de la medicación. Por tanto, objetivo: revisión precoz del paciente dado de alta en insuficiencia cardíaca, con analítica para control de efectos secundarios, para evaluar síntomas congestivos y ajustar el diurético en función de los mismos. Optimizar la medicación a la semana me parece realmente un poco complicado, que aquí lo ponen como objetivo. Creo que no es realmente el objetivo inicial. Eso sería quizá más adelante, al mes, probablemente cuando ya se ha alcanzado una situación de mayor estabilidad. Y muy importante, revisar conciliación de la medicación, adherencia y conocimientos tanto del paciente como de los cuidadores sobre signos de alarma, ajuste de diurético, control de peso, control de frecuencia. Y bueno, pues yo siempre recomiendo a los pacientes en estos casos que se hagan una libretilla en la que vayan apuntando la presión, la frecuencia y el peso, si no diariamente, pues cada 2 o 3 días, porque es una información muy útil para luego poder ajustar la medicación.
Esto es la tabla sacada del mismo consenso que viene a decir un poco lo mismo. Como veis, primera visita tras el alta precoz, antes del 7º día, por el médico de atención primaria, por especialista en insuficiencia cardíaca en las primeras 2 semanas y luego fácil acceso telefónico o presencial, ¿no? Y bueno, pues la evaluación que hemos ido comentando. La parte de insuficiencia crónica estable, o como os he dicho antes, que ahora preferimos hablar de compensada porque la insuficiencia cardíaca nunca es estable. Este gráfico es importantísimo, es un gráfico clásico que probablemente habréis visto cientos de veces de una forma o de otra, pero que refleja lo que es la vida real del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un deterioro progresivo e inevitable con episodios de descompensación que suponen generalmente ingresos y que nunca permiten recuperar el estado funcional previo. De tal forma que lo único que demuestra modificar el curso natural de la enfermedad son los fármacos modificadores. Hablamos del sacubitril/valsartán, hablamos de los betabloqueantes, ahora se habla también de los inhibidores de dapaglifosina y empaglifosina y de los antagonistas de los mineralcorticoides. Esos fármacos demuestran aplanar la curva, reducir los eventos de descompensación y retrasar pues, los eventos fatales, afectando también, como ya sabéis que hay evidencia científica al respecto, el remodelado adverso en el corazón. De tal forma que cuanto antes empecemos, antes retrasamos la curva y mejor será la evolución del paciente. Comentaros, esta es un update, o sea, una actualización de este mismo año que acaba de ser publicada hace unos meses en la revista del Colegio Americano de Cardiología, de su consenso de expertos en la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca que había sido publicado en 2017. Creo que, bueno, que habla por sí mismo, no hace falta mucho comentario. En primer lugar, pues sacubitril/valsartán da la opción a poner IECAS o ARA2, pero si veis ya se posiciona claramente a favor de sacubitril/valsartán como primera opción. Y el asterisco que veis ahí, que os pongo aquí en grande, IECA o ARA2 deberían considerarse solo en pacientes con contraindicación, intolerancia o no accesibilidad a sacubitril/valsartán. Es decir, paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida debe llevar un betabloqueante y debe llevar sacubitril/valsartán. El uso de diurético pues, lo dejan a elección del médico un poco en función de los datos de congestión del paciente. Y por primera vez ya claramente se establece lo que bueno, pues, veníamos haciendo de forma progresiva y es la evidencia actual de que sacubitril/valsartán está por encima de los IECAS y los ARA2. En un segundo escalón, en este consenso se posicionan los antagonistas de la aldosterona, los inhibidores de la SGLT2 y bueno, pues otros fármacos un poco en función de las características del paciente, como puede ser la ivabradina en pacientes en los que no se consigue una frecuencia por debajo de 70. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles en ese sentido, sino sacubitril/valsartán y bisoprolol. Diurético en función del estado congestivo. ¿Que hay que optimizar más? Se optimizan dosis. ¿Que el paciente sigue en clase funcional 2? Tenemos los antagonistas de la aldosterona y tenemos los inhibidores de la SGLT2. Esto respecto al tratamiento farmacológico. Y las guías europeas de cardiología también insisten, y yo creo que es una parte fundamental del médico de atención primaria, la educación del paciente y del cuidador en una serie de aspectos fundamentales de la enfermedad. Primero, como veis aquí en la tabla, en la izquierda, el paciente debe saber la enfermedad que tiene, debe saber un poco qué esperar de ella en cuanto a síntomas y evolución de la enfermedad y, muy importante, debe conocer qué fármacos existen para el tratamiento, con qué objetivo y qué efectos secundarios tienen, porque eso, como vosotros mismos sabéis, aumenta la adherencia a los tratamientos y la efectividad, por tanto, de los mismos. En este sentido, es muy importante esto que dice aquí, el uso flexible de los diuréticos. Y es muy importante que los pacientes aprendan a manejar el diurético de ASA, porque es un fármaco que no es para utilizar en dosis fija, sino es para utilizar en función de los datos de congestión que tiene el paciente. Y si el paciente aprende a manejar ese fármaco, tenemos mucho ganado, porque es que entiende la enfermedad, es capaz
de autotratarse cuando empieza a haber mínimos datos de descompensación y va a evitar probablemente malos mayores. En ese caso, pues insiste mucho en control de los síntomas, disnea y edemas fundamentalmente, y la ganancia de peso. Por eso os insistía yo tanto en el cuaderno con la recogida de las variables clínicas, porque un paciente que gana 2 kilos de peso en 3 días no es que haya comido mucho, es que probablemente esté reteniendo líquidos. También en las guías europeas se insiste, como ya sabéis, en la vacuna anual de la gripe y del neumococo. Muy importante, la educación en cuanto a la alimentación. Se debe mantener un peso ideal, ni es bueno coger peso ni es bueno la malnutrición, porque como sabéis la malnutrición se asocia a peor pronóstico en insuficiencia cardíaca. Importante el ajuste de fluidos, de líquido fundamentalmente en función de las características del paciente, pero si bien es cierto que no es bueno la deshidratación, sobre todo en periodos de calor, porque puede aumentar los efectos secundarios de los fármacos, tampoco es bueno el exceso de líquido, porque bueno, pues depende de las características del paciente. Pacientes que tienen más tendencia a hacer congestión, pues la sobrecarga de fluidos es una de las principales causas de descompensación, junto con el exceso de sal y bueno, pues la toma de fármacos indebidos como los antiinflamatorios no esteroideos. Respecto al alcohol, como norma general, se aplica las recomendaciones habituales de 2 unidades al día para hombres y 1 para mujeres, salvo que bueno, pues estemos ante un caso de insuficiencia cardíaca o de miocardiopatía asociada a consumo de alcohol, ¿no? Y bueno, fundamental, pues lógicamente sobra decir evitar el alcohol y las drogas recreativas. Y ya para terminar, señalar que el ejercicio físico debe realizarse, es decir, el paciente, aunque tenga disnea, debe salir a caminar. Y fijaros que es bastante contundente. Ejercicio regular suficiente para provocar disnea leve a moderada. Es decir, no es que el paciente deba evitar la disnea, sino que debe salir a hacer ejercicio y estar entrenado, porque cada vez hay más evidencia de que el entrenamiento físico, incluso entrenamientos interválicos, lo que se llama, bueno, pues el HIIT, los entrenamientos de alta intensidad, han demostrado que son beneficiosos para pacientes con cardiopatía, incluso para pacientes trasplantados cardíacos. De tal forma que, bueno, después de señalar los pilares de manejo farmacológico y de manejo educativo, por decirlo así, el consenso de la Sociedad Española de Cardiología propone pues, el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca estable o crónica por el médico de atención primaria, siempre y cuando estén en una clase funcional 1 o 2, no hayan tenido descompensaciones en el último año y tengan un tratamiento optimizado, como hemos dicho, sacubitril/valsartán más beta bloqueante. Proponen un seguimiento cada 3 o 6 meses por el médico de atención primaria y cada 3 o 6 meses por la enfermera de atención primaria, con opción de derivación al cardiólogo en caso de que el paciente siga asintomático o no mejore tras ajustes farmacológicos, tenga indicación de dispositivos o una cardiopatía compleja, que como veis aquí, bueno, pues al final son las típicas que pues lógicamente están en seguimiento, las valvulopatías moderadas o graves, la cardiopatía isquémica sintomática, los portadores de desfibrilador o resincronizador, los candidatos a trasplante, bueno, lógicamente, pues pacientes con cardiopatías complejas. Y para terminar, me gustaría poner 2 casos y, bueno, si es posible que la gente participara. No sé en qué medida han sido la posibilidad de que la gente hable, pero bueno, empiezo por el primer caso. Es un varón de 72 años, con factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, es fumador y dislipémico. Tiene una cardiopatía isquémica crónica por un infarto anterior en el año 2009, que bueno, pues tenía una enfermedad coronaria descendente anterior y circunflejas, que se puso un stent en cada una y quedó con disfunción ventricular severa de un 33%, y por eso lleva un desfibrilador monocameral en prevención primaria, es decir, nunca ha tenido arritmias ni antes ni después de ponérselo. Además tiene una arteriopatía periférica severa y es hipotiroideo. Este paciente se encuentra en clase funcional 2, con disnea de moderados esfuerzos, pero refiere cierta progresión en los últimos 15 días asociados a tos seca y tuvo un ingreso por insuficiencia cardíaca hace un año. No cuenta dolor torácico tipo anginoso ni otros síntomas. De tal forma que en la exploración física tenéis una tensión de 143/82, una frecuencia cardíaca de 71,
La auscultación tiene unos dudosos crepitantes bibasales y sí que tiene algo de edemas perimalleolares. El tratamiento que tiene es bisoprolol 2,5, desayuno y 2,5 cena, sacubitril valsartán a dosis medias, eplerenona 50, además tiene seguril en el desayuno y lógicamente adiro, atorvastatina y eleutirós. Este es el electrocardiograma del paciente, veis un ritmo sinusal y datos pues, de un infarto anterior previo con una amputación de la R en precordiales y bueno, pues una ligera, bueno, una T negativa en V3, V4, V5, V6, que también se llega hasta 1 y a VL. Bueno, pues lo que llamamos un infarto prácticamente anterolateral, ¿no? Y luego el paciente aporta el libro de registro de su tensión, frecuencia y peso y la analítica que bueno, pues le habéis pedido desde la consulta. De tal forma que vemos como la tensión bueno, pues parte del 1 de mayo en 119,73 y bueno, pues da la sensación de que progresivamente se sitúa pues en torno, bueno, digamos que no está del todo optimizada ese manejo, la frecuencia cardíaca sí que parece que está mejor y el peso pues progresivamente ha ido cogiendo casi 3 kilos de peso en un periodo de, bueno, pues casi un mes. En la analítica destaca un BNP de 1800 y bueno, pues el resto de parámetros, un índice de filtrado de 60, pero son normales. De tal forma que yo os planteo que ¿qué hacemos? Le añadimos fármacos para la tensión, amlodipino, tiacida, aumentamos la furosemida por los datos de congestión, aumentamos el sacubitril valsartán o la eplerenona, añadimos dapagliflozina, subimos el bisoprolol, mandamos a este paciente a urgencias, se lo mandamos al cardiólogo. No sé qué opináis respecto a este caso. No sé si pueden intervenir o alguien quiere intervenir. No hay una opción correcta, ¿eh? No, es bueno para generar un poco de debate o preguntar dudas si alguien las tiene. ¿Alguien quiere intervenir? Ni en el chat. Hay que quitar el micrófono para hablar, ¿eh? Si alguien habla. No sea que... porque no oigo a nadie. Bueno. Si nadie se anima, bueno, en realidad, como os decía, no hay ninguna respuesta correcta, ¿no? Lógicamente, lo que más llama la atención en este caso es que tiene una tensión arterial que no es óptima para un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular y que ha ido ganando peso, ¿no? Entonces, bueno, pues asumimos que tiene congestión pulmonar por los crepitantes y por la ganancia de peso y los edemas, pulmonar y sistémica, perdonad, y que además tiene una tensión no controlada. Entonces, la opción 1 sería controlar la tensión, que eso lo vamos a hacer muy bien con sacubitril valsartán. También podríamos, lógicamente, añadir dapagliflozina, que tiene un componente diurético que puede bajar un poquito la tensión y ayudar en la pérdida de peso, o podemos hacer las dos cosas. Y en este caso yo creo que sería fundamental, tanto optemos por optimización de dosis de sacubitril valsartán o por añadir dapagliflozina, pues un control analítico para ver que la función renal permanece estable, un control precoz para ver cómo se ajustan las tensiones y el peso, y en el caso de que la evolución sea favorable, pues valorar si hemos hecho la opción de optimizar sacubitril valsartán, luego poder añadir dapagliflozina, o al revés, si hemos puesto dapagliflozina, valorar la opción a continuación de optimizar la dosis de sacubitril valsartán. Creo que es un paciente que se puede manejar desde la consulta de atención primaria y en este caso pues no tiene datos ni para derivar a urgencias ni en principio para derivar a la consulta de cardiología. Sí que sería importante indagar por factores precipitantes si ha tenido alguna transgresión dietética o alguna falta con los medicamentos que hayan podido iniciar este cuadro de descompensación, porque muchas veces es un pequeño desencadenante que luego con las dosis habituales de fármacos pues no somos capaces de compensar y va evolucionando progresivamente. Tenía otro caso, aunque no estáis muy participativos, que bueno, pues es una mujer de 77 años sin factores de riesgo cardiovascular que tiene una miocardiopatía dilatada post-quimioterapia
con función ventricular deprimida del 39% y una resonancia que habla de fibrosis septal intramiocárdica, ¿no? Tuvo un cáncer de mama tratado con quimio y radioterapia más cirugía en 2020 y no tiene datos de recibe actualmente. Y bueno, perdonadme que bueno, solo el tratamiento, sacubitril valsartán a dosis bajas, 24-26, bisoprolol 1,25 y el tamoxifeno por el antecedente del cáncer de mama, 20 miligramos. Se encuentra en clase funcional 1, sin ingresos, refiere empeoramiento ligero funcional en últimos 30 días, con episodios sobre todo de disnea paroxística, sin relación con esfuerzos, ni tampoco disnea paroxística plenamente nocturna, sino en cualquier momento del día, y no ha tenido transgresiones dietéticas ni medicamentosas. Como veis aquí es un perfil diferente, tiene una tensión de 98-63 y una frecuencia de 52 y la exploración es totalmente normal, no tiene edemas, la auscultación pulmonar es totalmente clara, el BNP prácticamente no es normal, lógicamente, pero no está excesivamente elevado, la función renal es normal y aporta una cartilla de, bueno, pues de constantes en el que la tensión es más bien justa, como corresponde muchas veces a este tipo de pacientes que no se asocian claramente a factores de riesgo cardiovascular, sino que la miocardiopatía es de otro tipo y que impiden muchas veces poder titular las dosis de fármacos. Como veis, estaba con la dosis baja de sacubitril valsartán y de bisoprolol y no toleraba, bueno, no es que no se puede añadir nada más con esta frecuencia y tensión, ¿no? El peso es estable y la frecuencia, pues bueno, tirando un poco a bajita, ¿no? A pesar de que, bueno, como veis ahí, la dosis de bisoprolol es de 1,25, o sea, mínima. Y os pongo ahí el electro. Entonces, bueno, os volví a preguntar lo mismo, que qué hacíamos, optimizar dosis, sacubitril valsartán, añadir dapagliflozina, añadir eplerenona, qué hacemos con el bisoprolol, lo quitamos porque está muy lenta, no lo quitamos, añadimos furosemida porque igual esos episodios de disnea son por episodios de congestión, la mandamos al cardiólogo o la mandamos a urgencias. No sé si en esta ocasión se anima alguien a hablar. Como veo que, no sé, ¿no? Si no se anima a nadie, pues bueno. En este caso, bueno, era un poco más rebuscado el manejo porque realmente no es un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. Es decir, yo creo que este paciente, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, está perfecto, ¿no? Tiene el sacubitril valsartán y el bisoprolol a las dosis máximas toleradas y está clínicamente en ese sentido estable, como indica también el BNP y la exploración física. Lo que llama más la atención es en este caso el electrocardiograma, que tenemos un bloqueo de segundo grado MOVID2 en el que tiene una pérdida brusca de una P con un escape nodal y bueno, pues esto lo que sugiere es que pueda estar teniendo episodios de bloqueo AV paroxístico o bueno, trastornos del ritmo cardíaco y bajo mi punto de vista, pues este es un paciente para derivar a urgencias. Y así para resumir, bueno, pues el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de erección reducida en atención primaria se debe valorar sintomatología, disnea y datos de congestión constantes que deben ser recogidos por el paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca y peso y pruebas complementarias, analítica y electro. Idealmente en la analítica el NT-proBNP. Y la función fundamental es la adherencia al tratamiento farmacológico y las medidas higiénico-dietéticas, buscando optimizar la dosis a la mayor dosis posible tolerada de los fármacos modificadores de la enfermedad y utilizando la mínima dosis necesaria de diurético. De tal forma que cuando tenemos un paciente que no acaba de estar compensado, si el proceso que no acaba de estar plenamente óptimo es la presión arterial, pues yo os propongo lo primero, optimizar la dosis de sacubitril valsartán, en segundo, añadir el inhibidor del SGLT2 y en tercer lugar el antialdosterónico, la frecuencia cardíaca, lógicamente, betabloqueante a dosis máximas y si no ivabradina, y cuando lo que nos preocupa es el peso y la congestión, un poco en función de la presión arterial y la función renal, probar con optimizar dosis de sacubitril valsartán o inhibidor de la SGLT2 o diurético de asas y a pesar de eso pues no se compensa. Fundamental la reevaluación clínica precoz y analítica, porque como sabéis, sobre todo
estos fármacos pues, pueden afectar fundamentalmente al riñón. Generalmente no pasa nada, pero bueno, pues siempre que se hace un cambio, hacer un control clínico y analítico de la evolución del paciente. ¿Y cuándo derivar al paciente? Pues a urgencias, cuando la clínica es inestable, es decir, rápidamente progresiva o bueno, pues episodios en reposo o asocia insuficiencia respiratoria o tiene datos de bajo gasto, los síncopes, los trastornos iónicos severos y las alteraciones agudas del electrocardiograma. Y para derivar al cardiólogo en vez de urgencias, pues situaciones un poco más estables, es decir, clase funcional, bueno, aquí he puesto 3, pero lógicamente clase funcional 3 o clase funcional 2 sin respuesta a ajustes farmacológicos, las cardiopatías complejas, como ya hemos visto, valvulopatías moderadas severas, pacientes que con disfunción ventricular no han tenido seguimiento en el último año y pacientes que se pueden beneficiar de otro tipo de terapias. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Has tenido una exposición, yo creo que muy clara, actualizada, y yo creo que va a ser de gran utilidad en el día a día de nuestras consultas. Os animo a todos a que hagáis preguntas a través del chat y yo voy a irlas pasando, ¿vale? Decirte, Pablo, que las contestaciones han llegado tarde y no te las hemos podido ir pasando. Vale. Pero vamos, Vale. han ido un poco lentas, ¿de acuerdo? Así que lo siento. Nada, no. Vale, mira, en primer lugar quería una pregunta para Sara. Me preguntan que ¿cómo se puede derivar a la unidad de difícil control del asma? Pues en el volante, bueno, poniendo la causa, si se sospecha, pues eso, un asma grave, un nerea con poliposis, o sea, poniendo la causa y luego en la parte de arriba, asma grave, unidad de difícil control del Hospital Río Ortega. Vale. Alba, nos has hablado de que en la urticaria está un poquito descartado el uso de los antihistamínicos de primera generación, pero a veces hay pacientes que no descansan, que están agitados. ¿Qué papel podría tener los antihistamínicos de primera generación? Pues mira, a nivel de guías es verdad que no los recomiendan, a veces por el papel sedante y de interferencia en la vida diaria, pero a veces es verdad que lo necesitamos porque no descansan o porque a veces, quizás no tanto para la urticaria, sino para otras patologías cutáneas que dan mucho prurito, se pueden poner por la noche para que descansen. Pero como a veces dan mucha somnolencia y a veces puede haber quizás un problema de caídas en personas mayores, si se levantan al baño por la noche o tal, bueno, pues advertirlo a los familiares o también si están muy somnolientos por la mañana y tal. O sea, vamos, sobre todo para saber un poquito el manejo y bueno, pues tenerlo un poquito en cuenta. Pero vamos, no es que sea una prohibición absoluta, es simplemente que, bueno, que en general se han aconsejado más los no sedantes, los de primera generación. Pablo, en pacientes ahora con la insuficiencia cardíaca, ¿cómo nos queda entonces el papel de los diuréticos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los olvidamos? No, los diuréticos son fundamentales para el control sintomático. Son fundamentales. Principalmente su uso es en las descompensaciones agudas, ¿vale? Y en el manejo de la insuficiencia cardíaca estable. La idea tiene que ser tender a reducir la dosis del diurético de ASA, ¿no? Del diurético convencional, para utilizar diuréticos, vamos a llamarles mejorados, como son el sacubitril/valsartán, que tiene efecto diurético, y los inhibidores de la SGLT2, que también por el efecto glucosúrico pues son diuréticos, ¿no? Entonces, no es que se trate de eliminar la furosemida, porque la furosemida, lo hablaba el otro día con un compañero, a un edema agudo de pulmón, si no le pones furosemida, se muere, ¿no? O sea, más evidente que eso para el beneficio a corto plazo, pues no lo hay, ¿no? Pero se trata de que el paciente con insuficiencia cardíaca estable utilice los fármacos que han demostrado mejorar la progresión de la enfermedad, o sea, reducir la progresión de la enfermedad. Y no porque le tengas con mucha dosis de diurético no puedas introducirle ese tipo de fármacos, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Muy bien. A ver, tengo una pregunta muy bien que no sé si para Sara o para Alba. Cada vez tenemos más pacientes con biológicos. En atención primaria no los manejamos porque son fármacos que son hospitalarios, pero realmente el paciente cuando tiene un problema, al primero que acude es al médico de atención primaria. ¿Quién sigue el tratamiento qué podemos hacer de atención primaria? ¿Tenemos que tener algún cuidado, algún seguimiento de esa atención primaria para los pacientes con biológicos? Lo que quieras, Alba, sí. Mira, yo voy a responder sobre todo por una cosa. Realmente los biológicos que tenemos ahora, hay un montón de tratamientos biológicos. Tenemos este anti-IgE para urticaria, para asma, como es el omalizumab, y también otros, pues por ejemplo, por alusión un poco los dermatólogos en psoriasis tenemos un montón y tal. Normalmente los pacientes a los que tenemos puesto un biológico suelen tener seguimiento en atención especializada, ¿vale? O sea que normalmente es verdad que ahora quizás con esta época pues igual se ha hecho más un seguimiento telefónico. Nosotros la verdad es que en dermatología en el clínico hemos intentado que prácticamente todo sea presencial, pues en toda la medida de lo posible, ¿no? Pero yo pienso que sobre todo desde atención primaria, pues hombre, quizás si es un paciente que está estable con el tratamiento puesto y por lo que sea la cita de atención especializada se alarga, pues bueno, si os demanda alguna cosa y tal, pues quizás vamos a decir una analítica, pero bueno, que es que tampoco a veces mucho más claro, habría que saber el problema concreto o qué concretamente, ¿no? Y también sí que a veces, en concreto en cuanto al omalizumab, que lo ponemos en tratamiento para la urticaria crónica, sobre todo cuando empezamos, les decimos que sigan tomando antihistamínicos, ¿vale? Porque a veces dicen, no, ya es que me va fenomenal la inyección y a veces ya se olvidan y tienen rebrotes y tal. O sea que a veces seguir teniendo un poco por ahí en la receta electrónica todavía que les tengáis puesto algo de crónico, todavía el antihistamínico y tal, no quitarlo del todo ni de repente, ¿no? En concreto para el omalizumab. No sé si os he respondido. Yo creo que claro, habría que ver qué biológico y para qué patología. Y nada, dejo a Sara también por si os quiere contestar algo más. Vale, sí. Nosotros los biológicos que tenemos para el asma sí les tenemos a todos controlados porque tenemos una aplicación domiciliaria que hacen el pico flujo diario y a través de esa aplicación tienen acceso directo a nosotros, o sea, nos pueden dejar un mensaje si han tenido algún problema y tal. Entonces, todos los pacientes que tenemos actualmente con biológicos tienen este sistema y nos pueden mandar mensajes. Sí que es verdad que muchas veces, pues por proximidad, acuden a vosotros y os comentan los problemas, pero vamos que tanto primaria nos puede llamar para consultar y ellos, vamos, les damos la posibilidad del acceso, vamos, con nosotros con la mensajería segura, que es a través de una app que tienen descargada en el móvil. Y luego, aparte, pues el tema este de los inhaladores, que por favor no les dejen, o sea, insistirles en, como dice Alba, porque los asmáticos se encuentran de maravilla cuando les pones el omalizumab y quieren dejar todos los inhaladores. No, no, yo estoy con, lo llaman además la vacuna, yo estoy con la vacuna y los inhaladores nada. Les tiro y ya no necesito nada más, no, insistirles en que tienen que seguir, que muchos pueden bajar la dosis a lo mejor de una dosis alta a dosis medias, vale, pero no dejarlos. Muy bien. Bueno, tengo aquí también otra pregunta, esta es para Pablo. Me ponen, si en el informe de cardiología no consta la fracción de eyección ventricular, ¿valoramos poner sacubitril/valsartán? Hombre, técnicamente, sin una fracción de eyección reducida, no se debe poner sacubitril/valsartán. Esa es la indicación que tiene ahora, ¿no? Podemos no tener el valor objetivo, es decir, el 30%, 32, 38, pero puede a veces venir escrito como el tipo de disfunción ventricular como ligera, moderada o severa, ¿no? Una disfunción ventricular moderada o severa sería equivalente a una fracción de eyección reducida por debajo del 40% y sería indicación absoluta de sacubitril/valsartán. Si no tenemos ni una cosa ni la otra, pues no nos cabe más que pues, intentar en Jimena rebuscar si el paciente tiene un ecocardiograma
Pero vamos, o sea, un informe de cardiología que no tenga especificada la fracción de eyección de un paciente no es un buen informe de cardiología. Ese es mi resumen. Bueno, y otra cosa también para Pablo. Ahora tenemos, los pacientes son mayores, pluripatológicos. A veces nos encontramos que el paciente con insuficiencia cardíaca además tiene una insuficiencia renal. Tenemos ahí que manejar un montón de fármacos. ¿Qué cuidados hay que tener en estos pacientes? Hombre, pues fundamental, lo que he explicado antes es siempre que se haga un ajuste farmacológico, el control de la función renal, ¿no? Eso está claro, ¿no? La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal van de la mano, pero lo que sabemos también es que cuando mejora la insuficiencia cardíaca, muchas veces mejora también la insuficiencia renal. Y eso es uno de los grandes beneficios también que ha mostrado sacubitril/valsartán y que ha mostrado los inhibidores de la SGLT2. A veces no ocurre así, por eso hay que tener esa precaución, porque el primer momento, cuando generamos un cambio, vamos a llamar más o menos brusco de la situación que está viviendo el cuerpo, pues el cuerpo, por decirlo así, se queja, ¿no? Y esa es la precaución que hay que tener, pero muchas veces es más importante reducir la dosis del diurético que está deshidratando al riñón que reducir la dosis de estos fármacos que realmente a largo plazo son protectores y que han demostrado reducir la fibrosis cardíaca y la fibrosis intersticial en general, ¿no? También a nivel renal. Es verdad que la insuficiencia renal es una contraindicación relativa, ¿no? Que nos dice, bueno, mira, el consenso que os decía antes de 2021 con el sacubitril/valsartán nos dice que con filtrados glomerulares por encima de 30 no hace falta ajuste de dosis y por debajo de 30 lo que recomiendas es empezar con la dosis baja, pero nada más. Quiero decir, no es una contraindicación absoluta para el empleo de estos fármacos, ni mucho menos. Probablemente estos pacientes incluso se beneficien más. ¿Vale? Bueno, Belén me pregunta que si tras comenzar con tratamiento con sacubitril/valsartán a dosis bajas presenta alteración de la función renal, que qué actitud debe seguirse, pero bueno, un poco como si Es un poco quieres reafirmarlo tu respuesta. fundamental reducir diuréticos de ASA, fundamentalmente reducir diuréticos de ASA, ver el grado de disfunción renal, es decir, siempre que el filtrado glomerular esté por encima de 60, aunque la primera bajada sea significativa, digamos que partimos de un filtrado de 90 y nos baja a 60, pues lo primero sería retirar diuréticos de ASA, valorar el estado de hidratación del paciente y esperar, porque muchas veces es una bajada inicial que luego se recupera. Muy bien. Otra pregunta para Sara. En los pacientes con asma, durante la pandemia, el control ha sido difícil. ¿Qué papel ha podido o qué papel debe de tener el pico flujo en estos pacientes de asma para valorar su control? Pues a nosotros nos ha sido muy útil porque sí que es verdad pues que al principio nos daba miedo todo. O sea, al hacer las espirometrías las estuvimos haciendo hasta el mes de marzo, pero luego, claro, en cuanto empezó la pandemia, como no se sabía muy bien, bueno, cómo podía transmitirse, las enfermeras tenían miedo, tal, pues estuvimos un tiempo parados, que no hacíamos espirometrías. Ahora hemos reanudado otra vez las espirometrías, se siguen haciendo, vamos, la enfermera se pone un EPI, pero sí es verdad que no se hacen como antes. Cuando venía el paciente a la consulta, pues enseguida le decías pase y le hago la espirometría. Ahora se hacen citados, hay que esperar cuarto de hora, hay que limpiar entre espirometría y espirometría. Es todo un poco más complicado. Entonces, lo que nos ha ayudado en esta época de pandemia es el pico flujo, que, bueno, como todos sabéis, se le explica al paciente, es una maquinita muy fácil de utilizar y se la podemos dar a cualquier paciente y explicarle cómo lo hace y él lo hace en su domicilio, va apuntando los datos y luego o nos trae los datos a la consulta o bien ahora como tenemos este sistema se bajan la app y meten el pico flujo y a través de ahí sacamos una gráfica y vamos viendo cómo va el paciente, o sea que ha sido fundamental. Muy bien.
Por último, ya de momento, la última pregunta es para la doctora Alba. ¿Qué hacemos con estos pacientes con urticarias crónicas que vienen siempre preocupados? El añadirles a veces algún tipo de fármaco para algún antidepresivo o algo puede ser de utilidad en estos pacientes. Pues mira, yo creo que puede ser importante el manejo de la ansiedad, como vosotros sabéis, ¿no? Pues a veces más bien un manejo más agudo, con una benzodiazepina si veis que lo necesitan, o un antidepresivo si veis que hace falta, pero realmente también pues contar con eso, que si no tiene tanto manejo con un antihistamínico, pues que tenemos más opciones de tratamiento, ¿no? Y que a veces es verdad que pueden tener algo de comorbilidad psiquiátrica, de ansiedad, tal, que se puede tratar perfectamente, como vais sabiendo, que quizás un componente podamos manejar. Yo tengo además, recuerdo el caso de una paciente que tiene bastante urticaria y tal, y bueno, digamos que con el antihistamínico no está bien controlada, de momento no quiere nada más, pero me dice que sabe que está pasando una época pues muy mala de nervios, que tiene una situación familiar pues un poco compleja, su madre enferma, cáncer, tal. Dice, mira, yo sé que esto voy a mejorar cuando pase esta situación. Y digo, vale, de acuerdo, digo, yo te sigo revisando. Si en algún momento ves que esto no tal o vas a peor, que sepas que tenemos opciones y tal, pero vamos, que por supuesto que podéis tratar como os parezca y yo creo que se van a beneficiar, pues si veis que necesitan un antidepresivo, una benzodiazepina, se puede poner perfectamente. Muy bien, pues no sé si nos queréis comentar alguna cosa puntual final para cerrar la sesión. ¿Algún dato que nos queramos llevar finalmente para casa? Yo simplemente aprovechar, sobre todo en atención primaria, para recordaros ahora en tiempo de polen que cuando mandéis a los pacientes les digáis atención especializada, vamos a hacer las pruebas en PRIC, que le recordéis lo del tema de los antihistamínicos, que por favor que los dejen 3 o 4 días antes de venir a la consulta, porque así nosotros tenemos consulta de alta resolución, entonces en el mismo día pues podemos hacerle las pruebas y no tienen que esperar o pedir 2 días de faltar al trabajo. Entonces, bueno, si os acordáis y se lo decís al paciente nos facilita mucho. Nada, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Pablo, ¿quieres decirnos algo? Pues no, en realidad no mucho más. Mira, estaba revisando lo que preguntaban de la insuficiencia renal y en general, salvo que la reducción sea mayor del 30%, no se recomienda reducir la dosis del fármaco que has iniciado. Incluso, por lo que os decía antes, que una reducción inicial no impide de un beneficio a futuro. Entonces, que bueno, pues se recomienda calma, evaluar tensión, lógicamente, y volemia, y que no tengáis miedo a usar sacubitril valsartán, porque bueno, no va a ser tanto que lo iniciéis, sino que lo optimicéis, ¿no? Y bueno, pues partiendo de un fármaco que ya es tolerado por el paciente, es un fármaco con mucho beneficio y que hay que acostumbrar a usarse porque es el presente ya, o sea que bueno, ese es el resumen un poco. Bueno, pues yo creo que podemos daros las gracias a todos, a tanto los ponentes como a los participantes, y espero que haya sido de utilidad. Y bueno, pues hasta la próxima. Un saludo para todos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.